¿Cuántos vídeos de YouTube has visto que hablan de prometer tu dinero? Bueno, muchísimos. Pero ¿cuántos has visto que traten de la inversión sostenible? Es decir, que puedas multiplicar tu dinero y a la vez no financiar trabajo infantil o el cambio climático. Pues muy pocos. Y aquí cubrimos ese vacío. Te explicaremos 7 formas de invertir de manera sostenible, desde depósitos limpios y bancos cooperativos, hasta fondos ESG, crowdfunding solar y criptos de bajo consumo, para que tu dinero trabaje con cabeza y con conciencia. Pero no todos son flores verdes. También vamos a desmontar 3 críticas imprescindibles para que no te deslumbren los sellos EcoFake. Si buscas rentabilidad y conciencia con tus valores a la hora de invertir, generando rentabilidad de tu dinero y de tu cartera y a la vez solventando los problemas más grandes de la humanidad, o al menos no empeorándolos, aquí lo miramos con una mira optimística, con esta guía de cómo invertir de forma sostenible. Vamos a por ello. Si viste la parte 1 de esta serie de vídeos de inversión sostenible, ya entendiste por qué es tan importante invertir de forma sostenible y qué es en cuanto a la definición. Aquí lo que vamos a ver es ponerlo a la práctica y entender también cuáles son los conceptos de greenwashing y las contrapartidas que pueden haber de cada una de estas inversiones. Así que vamos a la práctica. Todas las formas de invertir, hemos cogido 7 en este caso, podrían haber muchísimas más, pero estas han sido probadas por mi cuenta en ya varios años vista. Así que yo hablaré de mi experiencia y de la teoría. Después, dependiendo de tu contexto, obviamente tendrás que formarte, consultar a un experto y las razones que sean para considerar de la forma que tú creas pues, tu inversión, ya que es importante. Y vamos con la primera forma de invertir, que es la más conservadora, pero la más fácil y sencilla, que es invertir en depósitos bancarios o en fondos monetarios. Sobre todo con depósitos bancarios porque está más a la mano de seguramente el banco que uno tenga o relativamente fácil moverse de un banco al otro. Eso es la remuneración que se da pues, a los ahorros que uno tiene en el banco. En muchos bancos no se da nada, en otros sí, y se trata de buscar pues, cuáles dan este rendimiento a los depósitos. También depende de los tipos de interés del Banco Central y de las estrategias del propio banco que tenga. Pero esto puede oscilar en una rentabilidad del 1 al 4%, depende también un poco de la misma estrategia del banco y del contexto. Pero aquí se trata, con el enfoque sostenible, más allá obviamente de que tener una remuneración de los depósitos pues a uno pues, le puede hacer escapar de la pobreza o al menos no tener los efectos perjudiciales de la inflación, y esto desde la perspectiva de sostenibilidad, la económica y parte de la social la podría mínimamente cumplir. También está la parte de uno intentar evitar los peores bancos si es que uno sabe, puede y quiere. Y aquí no se trata de inmunizar a todo el sector bancario, porque es una parte pues hace una función fundamental. Pero también no es atípico que tengan una concepción ligeramente controvertida en algunos casos, en otros casos muy y extraordinariamente controvertida, lo que hace que uno pueda decidir en qué dinero pues, puede invertir. Y aquí en este caso no es tan sencillo hacerlo si uno no tiene conocimiento profundo de sostenibilidad, pero sí que puede elegir, por ejemplo, invertir en ciertos bancos que sean pues, cooperativas, por ejemplo. Que esto, al menos de la perspectiva de gobernanza y de personas trabajadoras, es mejor que un banco convencional. También puedes escoger uno que tenga un certificado privado que avale la sostenibilidad, por ejemplo, con la certificación B Corp, como es el caso de Triodos Bank. Triodos Bank, obviamente, no nos patrocina este espacio ni ninguno de los muchos otros nombres que vamos a lanzar en el vídeo de hoy. Pero lo que queda claro es que, ya sea este o muchos otros, por buenos que sean desde la perspectiva privada, pero también, obviamente, con sus imperfecciones, la cuestión es buscar desde tu perspectiva cuáles son aquellos bancos que son más sostenibles o que al menos no financian tanto ciertos sectores que son controvertidos. Lo que uno sabe ya directamente es que si pone su dinero en depósitos bancarios, directamente no está financiando una industria controvertida. Aunque indirectamente, si el banco con ese dinero financia e invierte en industrias controvertidas, entonces sí. Por lo que esto es un nivel 1 y 2, ¿no? El de invertir en depósitos y, si uno puede, invertirlo en bancos con valores, con propósitos, cooperativas, bancos que tengan certificados legítimos y un largo etc. Después hay otras alternativas
que cada vez están más presentes en el mercado, algo que sería impensable hace varios años, que es el crowdfunding de renovables o de otros sectores. ¿Qué es esto? Básicamente se trata de financiar un proyecto que tradicionalmente solo podría hacerlo o bien una persona con muchísimo dinero o seguramente un banco o una institución pública, por ejemplo, un parque de paneles solares. El coste de este, claro, en algunos casos se va a los 300.000 euros, 500.000, 5 millones, depende pues, de la ambición de este parque solar. Y aquí estamos poniendo esta industria y muchas otras, ¿no? Que resuelven una problemática social y medioambiental, pero no es posible hacerlo si lo hace de forma conjunta. Y no estamos hablando de un amigo, de su pareja o de su familia, sino de otras personas desconocidas que deciden financiar completamente ese proyecto en concreto, por ejemplo, a través de energía renovable. Y esto obviamente tiene contrapartidas porque cuando uno lo financia no tiene el resultado de todo su capital y de los rendimientos hasta 5, 7, 10 años vista, por lo que es ilíquido y esto hay que considerarlo. Pero por otro lado es una apuesta bastante segura dentro de lo que cabe, con sus riesgos obviamente, con una rentabilidad más o menos alta, se mueve entre el 6, 9, 10%, incluso un poco más dependiendo del proyecto. Cuanta más rentabilidad también uno pues asume más riesgos normalmente. Y esto ya hay plataformas así, por ejemplo las de Funding o también las de Floppers. Y estos son dos casos particulares, hay muchas más en el mercado, esto es el mercado español, en otros mercados y en otros países pues habrá otras. Pero este es el concepto de financiar algo de forma colectiva sin asumir un riesgo muy elevado porque uno puede hacer aportaciones normalmente de 500, 1000 euros, lo que está bastante al alcance de casi todas las personas. Después tenemos dos variaciones mucho más diversificadas y globales, que son los fondos indexados. Aquí básicamente se trata de poner una participación de la persona en un conjunto de empresas a nivel global, normalmente estadounidenses, pero no tienen por qué serlo. Y claro, no está comprando un papelito, una participación muy pequeña dentro de muchísimas empresas a nivel global y que por tanto la diversificación y la liquidez es muy elevada. Es decir, si uno necesita el dinero mañana, pues lo puede sacar, no como el ejemplo anterior. Por lo que esto es muy positivo. Obviamente ahora con las tecnologías actuales esto es muy fácil hacerlo, se ha democratizado mucho esta forma de invertir y lo bueno es que también existen pues ciertas categorías o ciertas piscinas, ciertos fondos indexados que son de empresas sostenibles. Aquí entra la definición de sostenible, que básicamente aquí se trata del fondo ESG, de Environment, Social Governance, medio ambiente, social y gobernanza, y que es un poco diluyente en el sentido de que no son las empresas más sostenibles que uno se podría imaginar, aunque uno filtra ya pues, por las que al menos miden su impacto y tienen ciertas métricas relevantes de ESG. La definición per se está en este otro vídeo que comentábamos al inicio del vídeo, por lo que puedes checarlo si quieres o buscarlo en internet directamente. Y esto ya existe y hay plataformas pues, que uno puede invertir en esta super mega diversificación de empresas ESG. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el MSCI World ESG USD, por ejemplo, con sectores pues, muy distintos, como aquí, tecnología de información, finanzas, bienes de consumo, industria y asistencia sanitaria, con un peso muy elevado en Estados Unidos, pero también en otros países, por lo que la diversificación es más o menos global dentro de lo que cabe. Y esto uno lo puede hacer, por ejemplo, en el banco Trade Republic y en este broker. También hay otras opciones, por ejemplo, con el MSCI Emerging Markets, que es básicamente los países emergentes. Vemos aquí que la ponderación de los distintos sectores es pues, más diversificada, igual que con los países. Vemos China, Taiwán, India, Corea del Sur, Brasil. Es que uno puede también optar para pues, este fondo indexado. También uno, si quisiera escoger el fondo indexado de energías renovables, lo podría hacer. Hay uno que se llama así, Renewable Energy USD, y vemos la diversificación de distintos sectores, en este caso medio ambiente y reciclaje, pero también energía, electricidad, maquinaria, automóviles. Y los países que vemos, pues aquí es más del 50% aproximadamente Estados Unidos y China, y también hay muchos otros. Esto es muy global, como se puede ver. También uno si quisiera financiar, por ejemplo, el sector energético, en este caso la tecnología de energía nuclear, pues que casi todos los países la están adoptando por sus capacidades de energía pues limpia, que trabaja 24/7 y que muchas empresas tecnológicas la necesitan cada vez más, pues también lo puede hacer. Aquí pues aparecen muchos países, ¿no? Y una diversificación más elevada, lo que uno definitivamente pues tiene muchas opciones de invertir en fondos
fondos indexados ESG. Obviamente hay esta contrapartida que no todas las empresas de ahí, en mi opinión, están categorizadas como las punteras en sostenibilidad, por no decir la mayoría. Lo que no significa que no sean buenas para la sociedad a nivel económico, para nada. Que solamente sean buenas para tu cartera, sí, pero no son las que uno podría considerar como completamente con propósito de impacto, como sí que hemos visto en el ejemplo del crowdfunding de energía renovable, que ahí uno sabe que está financiando concretamente, que es con mucho propósito, que somete a una problemática clara. Lo bueno de esto es que las comisiones son muy bajas, hay mucha diversificación, mucha liquidez y un largo etc. Y hay una opción, que es la quinta de este vídeo, que es la inversión sostenible responsable con un sesgo en la cartera. ¿Qué significa esto? Básicamente que uno tiene una inversión relativamente similar a la que hemos visto de fondos indexados, pero que filtra ciertas industrias y literalmente las desconsidera en la inversión. Y esto pues ya existen fondos así, de hecho por ejemplo de Indexa Capital, igual que MyInvestor y también otras entidades, pues tienen fondos con esta capa que filtra directamente ciertas industrias y no las considera. Vamos, por ejemplo, a la página web de Indexa Capital. Y en Indexa Capital se puede ver claramente que cuando habla del sesgo ISR, de inversión socialmente responsable, se ve que pues, los fondos que están compuestas estas carteras, por ejemplo, excluyen industrias controvertidas en materia de sostenibilidad, gobernanza y responsabilidad social, tabaco, armas, energías no renovables, pornografía, o también otras que comprometen con su conducta a productos, medio ambiente y el salud de las personas. Vulneración de derechos humanos, exclusión de colectivos de personas, ataques a la salud pública. Y esto es una buena opción porque sí que es verdad que todas las empresas en las que estará invirtiendo pues quizás tampoco son las más punteras en materia de sostenibilidad, pero sí que uno ya sabe que está excluyendo las malas, sin querer demonizar todas las empresas de estas industrias que hemos nombrado, pero sí que malas directamente si uno sabe que está causando un daño o un potencial daño irreparable en los derechos humanos de un colectivo, de una comunidad o en el medio ambiente. Porque además uno sabe que a largo plazo, obviamente algunas empresas pues mejorarán y se convertirán en una empresa sostenible, pero posiblemente muchas de estas, que están en industrias muy controvertidas o que tienen prácticas muy controvertidas, seguramente no sean tan rentables a largo plazo porque o bien las instituciones y las regulaciones pues les pongan muchos baches, multas y un largo etc. O porque los inversores directamente no quieren invertir en estas o el mercado en general vea pues que no tiene sentido quizás invertir en empresas pornográficas o en empresas que directamente hacen que haya niños trabajando a los 7 años. Siendo algo pues ilegal, excepcionando en ese país o en esa región concreta. Esta categoría de sostenibilidad, que es a veces difícil de definir, pero filtrando con estas industrias, pues uno posiblemente a largo plazo pues tenga rentabilidades mayores. Y así de momento es lo que parece ser en el mercado, que a 10 años vista, tal como lo vimos en otros vídeos, son más rentables las empresas sostenibles. No nos flipemos, no son muchísimo más rentables y te vas a hacer mega millonario con ellas, no, igual que con las otras tampoco, pero sí que hay una ligera diferencia que el mercado parece que está previendo. La sexta opción es escoger empresa por aquellas que tú crees pues, que tienen los criterios de sostenibilidad más elevados y que aparte pueden impactar positivamente pues, en tu cartera. Esto tiene sus cosas muy positivas porque uno escoge firmemente estas empresas según sus propios criterios, aunque por otro lado asume un riesgo bastante más elevado que si lo haría con fondos indexados o con proyectos donde es bastante más seguro invertir. Por lo que esta es una opción no tan recomendada, a no ser que no sea experto en la materia, que tenga mucho tiempo y que aparte quiera asumir riesgos. Que oye, uno puede asumir riesgos y que le salga muy bien la jugada y también le puede salir muy mal. Además que la propia definición de sostenibilidad cuesta mucho incluirla en esta tipología de inversión, por eso hay muy pocos inversores que lo hagan y los que lo son muy expertos. Así que si le pone uno el filtro también de que lo haga de forma sostenible, pues aún cuesta más. Por ejemplo, pues con Tesla, ¿no? Vamos a asumir que Tesla es una empresa muy rentable, que eso ya, obviamente, mira el track record y lo es. Ha hecho cosas absolutamente increíbles,
pero no sabes si en 3, 5, 10, 20, 30 años esta empresa seguirá siendo rentable o incluso si seguirá existiendo, porque hay muchas empresas que han desaparecido. Igual que se crean nuevas, otras que desaparecen. Así que uno está asumiendo ya este riesgo, pero vamos a asumir que tiene sentido invertir ahí a nivel económico. Claro, después ya mira los filtros en sostenibilidad, cogiendo pues el medio ambiente, el impacto social y la gobernanza, y sin tampoco querer demonizar esta empresa o tampoco ponerla en el pilar número 1 de sostenibilidad, uno puede hacer un breve análisis y ver que a nivel medioambiental, en general, esta empresa es completamente extraordinaria, sobre todo porque ha acelerado el camino hacia la transición de coches eléctricos, que no van a salvar el planeta tampoco, pero sí que van a ayudar a salvarlo, y sobre todo la contaminación pues que hay por parte de los vehículos en combustible fósil. Después ve la parte S, social y de gobernanza, y tanto en muchos informes como la percepción que uno tiene de la persona en gobernanza, en este caso de cómo está dirigida y los mecanismos que establecen para dirigirla, igual que la perspectiva social, incluyendo cómo se tratan las personas trabajadoras, pues obviamente ahí hay opiniones que quizás no entran dentro de esta clasificación de ESG. Quizás solo la E y mucho, obviamente con sus contrapartidas y sus pues, imperfecciones, pero quizás las otras dos no. Por lo que ya solo con este ejemplo uno ve que pues, no es tan fácil y es algo que quizás con alguna empresa en concreto pues, puede aún ser, pero no es la estrategia de inversión quizás pues, más adecuada para la mayoría de personas. Y por último vamos a las criptomonedas sostenibles. Igual que no vamos a describir el mundo de las criptomonedas porque merecería que estuviera en otro vídeo, hay algunas criptomonedas que sí que merecen estar categorizadas como sostenibles. Obviamente cuando uno invierte en criptomonedas tiene que asumir un riesgo muchísimo más elevado por su volatilidad y también porque es un activo muy nuevo en el mercado y muy distinto. No significa que no tenga futuro y que no sea útil, al contrario, pero cuando uno asume un riesgo muy alto tiene que asumir sus contrapartidas. Y aquí, dentro de las más conocidas, está Ethereum. Ethereum, desde que hizo el merge en 2022 más o menos, ha disminuido un 99% de la electricidad consumida en su cadena, lo que hace que se haya postulado como una de las criptos o la cripto de las conocidas y las grandes, pues, cuya capitalización de mercado es de las más elevadas, pues como la más sostenible. Así que es una buena alternativa si uno quiere invertir en criptos, pero se siente mal si quiere invertir en criptomonedas pues que no sean pues muy sostenibles o que simplemente no sepas si lo son o no. Y esta pues se ha posicionado como una de las que más. Si te interesa más este tema, podemos abordarlo en otro vídeo, no dudes en comentarlo en los comentarios. Vamos ahora a las limitaciones de las críticas, y aquí hay 3. La primera de todas es el propio greenwashing. Hemos mencionado las distintas herramientas y formas de invertir, pero es que incluso dentro de estas, sobre todo dentro del criterio de ESG y de los certificados privados o de las etiquetas, hay riesgos y hay críticas. Por ejemplo, en la Unión Europea, vemos aquí en este gráfico, que detectó que el 53% de certificados eran vagos o no tenían pruebas sólidas. Además de que existen 230 logos verdes distintos que confunden mucho al consumidor. Incluso en mi caso, que he dedicado parte de mi carrera profesional en esquemas certificacionistas de sostenibilidad, no me conozco todos los certificados, es completamente imposible. Ya ni me imagino una persona que no se dedica a ello. Por eso la Unión Europea en este caso pues saca la directiva del Green Claims Directive, ¿no? De que es una regulación de estos esquemas certificacionistas, de poner reglas más claras, de que pues, sean más ambiciosas, y esto se va a arreglar a priori en los próximos años, sobre todo a partir de 2026. Porque está claro que si uno quiere invertir en 2025 y ve el pasado, pues que como mínimo no está claro y posiblemente hay algo que se escape y hay oportunidades de greenwashing para muchas empresas. Así que esto es una crítica y es una limitación real existente en el mercado que ojalá y creemos pues, que no existirá en el futuro cercano. También hay datos inconsistentes. Igual que la otra era un tema de definición y de taxonomía, esta directamente es de datos que no coinciden entre una agencia y la otra. Y esto es muy importante, porque si una agencia te dice, oye, tú tienes una calificación de 10 sobre 10 en sostenibilidad. Y la otra te dice, no, en realidad tú tienes una calificación de 6 sobre 10. Bueno, esto al consumidor y al inversor pues hace pues que no tenga claro, que haya inconsistencia, lo que pues aún pone más en duda la sostenibilidad de la empresa y el concepto de sostenibilidad en general.
Esto solamente pues, se deba a faltas de regulaciones y de una taxonomía concreta que pueda pues, definir bien cada una de estas agencias, de cómo definir la sostenibilidad, pero también porque es un campo relativamente nuevo. Relativamente las definiciones de desarrollo sostenible existen desde hace décadas, pero sí que puestas a la práctica y que hay una adopción institucional es relativamente nueva, lo que hace pues, que haya distintas definiciones. Esto hace que, por ejemplo, según datos y un estudio del MIT, pues las calificaciones ESG de las agencias solo coinciden un 61% de media, lo que definitivamente pues, es una limitación clara que va a tener que mejorar para que el inversor sepa realmente dónde invertir bien su dinero. Ya no solamente por un tema de si quiere generar un mayor o menor impacto, sino porque en realidad si esas empresas son más o menos sostenibles, pues también va a cambiar la rentabilidad de la empresa o del inversor a largo plazo. Por último, hay el binomio de rentabilidad y la estrategia que uno tenga de inversión e impacto. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que uno pueda sacar en una inversión de forma sostenible también va a variar dependiendo del impacto que uno quiera crear y del riesgo que uno quiera asumir. Esto lo decimos porque uno puede tener muy claro que ese proyecto concreto de energía renovable es un 10 en 10 en sostenibilidad, pero si solo invierte uno allí, posiblemente está asumiendo un riesgo más elevado que invertir en una diversificación enorme de 50.000 empresas que son más o menos sostenibles, pero no del todo. Claro, posiblemente a día de hoy, dependiendo pues, de tu cartera, de tu liquidez o necesidades de liquidez que tengas en ese momento en concreto, tu tolerancia al riesgo, pues quizás merezca la pena solo invertir en la piscina de 50.000 empresas y te olvidas y ya está. O quizás hacer un 80% ahí y un 20% en este proyecto concreto de energía renovable o en esta empresa que te hace mucha ilusión y que crees que va a ser el futuro de la sostenibilidad. Uno puede hacer eso o viceversa. Pero claro, aquí hay limitaciones elevadas a día de hoy, porque quizás en 30 años no sea así, o incluso en 3 o 4, pero a día de hoy, como la definición es aún un poco difusa, sobre todo en parte de los fondos indexados, pues hace que uno tenga también que considerar la propia contrapartida de decir, ostras, no puedo hacerlo todo perfecto. ¿Es imposible? Voy a invertir una parte de mi dinero, que es importante, es mi dinero, en este fondo indexado de sostenibilidad. Sí, algunas no van a ser perfectas, pero bueno, le pongo una capa de ética de inversión socialmente responsable, un sesgo, y quito las muy controvertidas, perfecto, ya tengo esto. Por otro lado, invierto una parte de mi patrimonio en algo que sé que va a generar impacto, a pesar de saber que o bien asumo más riesgo, o bien asumir una mayor iliquidez. Un mayor riesgo porque es una empresa en concreto, o una mayor iliquidez si sabe que pues, el riesgo quizás no es tan elevado, a invertir en, por ejemplo, un parque de paneles solares pues que es relativamente seguro, pero que uno no ve el retorno de su dinero hasta el cabo de 5 o 7 años. Como un bono, por ejemplo, que compraría 5, 7, 10 años del Estado. Pues lo mismo. Y aquí está pues, la limitación clara de momento, que ojalá y creemos que en el futuro no se va a dar. Invertir de forma sostenible no es solamente posible, sino también muy rentable. Hay muchas maneras de hacerlo. Aquí hemos explorado 7 formas, con obviamente limitaciones relevantes que uno tiene que considerar a la hora de invertir. No es un camino de rosas, pero sí que es un camino que merezca la pena. Y uno puede empezarlo pues, como si fuera un videojuego. Es decir, en el nivel 1, pues con depósitos bancarios, que uno ya le remuneren por su ahorro y que lo eche contra la inflación, esto es importante. Y qué mejor hacerlo con bancos con propósito, que esto es un poco más difícil pero no imposible, sobre todo si uno escoge pues, bancos cooperativistas o bancos pues, que fomentan mucho la pobreza para jóvenes, por ejemplo, entre muchas otras opciones. Después también hay la segunda opción de escalar en este videojuego, de quererlo hacer con fondos indexados ESG y con un sesgo de inversión socialmente responsable que limite la inversión en industrias y en empresas muy controvertidas. Esto es algo pues, diversificado que se puede hacer con mayor rentabilidad, obviamente asumiendo un riesgo mayor. También puede uno escoger en este videojuego pues, tener su capital inmovilizado durante varios años a cambio de tener una rentabilidad que está bastante bien y teniendo un impacto muy claro y específico, que esta es algo que uno puede asumir en su portafolio. Y por último, ya si uno quiere ponerse manos en la masa, ser el más genio del videojuego, escoger empresa por empresa aquellas que uno cree que no solamente van a ser muy rentables, sino sobre todo van a tener un impacto social y medioambiental muy elevado y que va a poder solventar una problemática social y medioambiental clara de la humanidad.
Así que te animamos mucho a invertir, conocer los riesgos porque los hay y qué mejor que hacerlo sosteniblemente para así tú crecer tus ahorros y a la vez pues solventar los problemas de la humanidad más grandes. Esto es todo por hoy. No dudes en suscribirte al canal si te ha gustado y ver este otro vídeo de la parte 1 donde explicamos los conceptos de inversión sostenible y por qué importa tanto. Y como siempre decimos, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nos vemos en la próxima aventura optimística.